Queridos amigos, buenos días. Arrancamos este último programa del año así, con esta información que se genera desde Santa Cruz del Mundo. Aprovecho de saludarte al mismo tiempo que a todo el país. Luis Fernando Camacho a la cárcel de Chonchocoro, detención preventiva, es lo que ha dictaminado la justicia para él después de más de 8 horas de esta audiencia cautelar que se llevó a cabo en las últimas horas y posteriormente el gobernador de Santa Cruz fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad. Una audiencia maratónica que determinó esta decisión por parte del juez por 4 meses, señoras y señores. Estamos hoy en una jornada de paro cívico también a raíz de todo lo que ha sucedido, una jornada de 24 horas, con otras medidas de presión también que se están adoptando, como por ejemplo la toma pacífica de instituciones, y podrían darse otras medidas de presión como bloqueos también de carreteras y fronteras, lo cual también se había determinado por parte de los comités cívicos provinciales. Fernando. Es verdad, hay 8 puntos que se han determinado en la Asamblea de la Cruceñidad ayer, y de esto y más vamos a estar hablando hoy una vez más. Bienvenido, Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo están, Edmundo? Es un gusto saludarlos. Saber definitivamente bien, lo decías tú, Edmundo, ha sido algo maratónico e increíble lo que ha pasado ayer. Inmediatamente después de conocida y realizada la aprehensión de Luis Fernando Camacho, se comienza una audiencia de medidas cautelares en las que se presenta una acción de libertad que es rechazada, y posterior a ello ya inicia como tal la determinación para saber si es que debía o no ser trasladado hasta alguno de los penales. La preocupación era a cuál penal lo iban a llevar, porque inclusive los privados de libertad en San Pedro decían no queremos que esté acá. Pero estas son algunas de las imágenes que han sido captadas al momento en el cual es retirado justamente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen el gobernador de Santa Cruz con una frazada en la cabeza, cubierto prácticamente, e inmediatamente subido a una de las movilidades de la policía, a esta camioneta, a este vehículo, y retirado por la parte posterior de las instalaciones policiales. Hay que recordar que existían 2 protestas, una que estaba ubicada en el frontis de la FELCSE y otra en la parte posterior. Ambas decidieron, con el paso de las horas, retirarse, y ya cuando se conoció la determinación, un fuerte contingente policial acompañó a la autoridad cruceña para ser trasladado de inmediato hasta el penal de Chonchocoro. Ustedes están en este momento apreciando las imágenes de nuestro equipo de prensa, quien estuvo prácticamente todo el día y parte de la noche, incluso la madrugada, revisando lo que sucedía. Y vamos a conocer un poco más algunos de los pormenores. Donato Hanover nos cuenta. De esta manera, compañeros, es Luis Fernando Camacho, que está saliendo con fuerte resguardo policial rumbo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Él sale con un fuerte resguardo policial que está cuidando su integridad, sube a una camioneta del grupo de reacción inmediata gris San Pedro, y con un fuerte resguardo policial, que están fuertemente armados, se lo llevan hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Son 2 patrullas que van de adelantada, sumado un vehículo de inteligencia de la policía, que es el del DASI, que está trasladando en la comitiva del operativo de traslado de Luis Fernando Camacho hasta el penal de máxima seguridad, donde deberá cumplir la detención preventiva por el lapso de 4 meses, según se determinó el juez en audiencia de medidas cautelares. A propósito, hay algunos pormenores que nosotros queremos contarles sobre este traslado. Por ejemplo, ¿cuántas movilidades participaron de todo esto? Eran 3, 2 de avanzada y una evidentemente que se encontraba trasladando a la autoridad. Por otra parte, también han participado fuerzas de élite, quienes han resguardado la seguridad para evitar cualquier tipo de contratiempo. Ustedes están viendo algunas de las imágenes de cómo la policía estuvo al pendiente de lo que sucedía en el traslado de Luis Fernando Camacho. Fuertemente armados y con unidades de inteligencia se han dispuesto estas movilidades, las que ustedes están viendo ahora, y el vehículo evidentemente donde ha sido trasladado Fernando Camacho.
una vigilia también que se estuvo realizando. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, algunos movimientos sociales, gente que inclusive llegó desde la Ciudad del Alto, gente que con carteles, con petardos, con mucha protesta de por medio, estaban solicitando no solamente que se le otorguen estas medidas mientras se realiza la investigación, hablamos de los 4 meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Ellos ya estaban solicitando que se dicte inclusive una sentencia. Giovanna Cárdenas nos cuenta más. Pasada la 1 de la mañana, acá en puertas de la Fuerza Anticrimen, continúa esta vigilia haciendo seguimiento a la audiencia de medidas cautelares de Luis Fernando Camacho. En este momento, el juez de control jurisdiccional está ya emitiendo la resolución, haciendo una lectura como procede a todo el fundamento. Estamos pendientes y esperemos que se sujete a norma y a todo lo que se ha establecido en la prueba implementada, en toda la cronología que ha hecho la Fiscalía para determinar una detención preventiva de 6 meses en uno de los penales. Aquí estamos con dirigentes, con la gente de nuestro comité, autoconvocados, víctimas, y hemos decidido continuar hasta el final. Sí, estamos continuando con la vigilia para saber los resultados de lo que va a dar el juez, y nosotros queremos justicia. No es venganza, hermana. Nosotros pedimos justicia para se acaba, se encata. Quiero justicia. Eso pido, que lleven directo a Chonchocoro, porque no puede quedarse impune esto. Por la memoria de los mártires, contra los actos de corrupción, la violencia, la muerte de nuestros hermanos en Sencata se acaba. Por el clamor popular. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! Autoconvocados, sectores sociales y un comité impulsor se encontraban durante varias horas realizando esta vigilia. Evidentemente todos aquellos quienes escucharon la noticia inmediatamente después de la comunicación brindada por parte de las autoridades del Ministerio Público, esto fue lo que dijeron. Dispone la aplicación de la detención preventiva para el diputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que deberá ser cumplida por el plazo de 4 meses y el recinto penitenciario de Chonchocoro de la ciudad de La Paz. Y este es el momento en el cual se abrazan, celebrando la determinación del juez en esta audiencia que se ha llevado adelante por varias horas. Estamos en la línea de ser vigilantes todavía. Vamos a plantear que el Ministerio Público y los concurrentes en este proceso apelen para ampliar esta detención preventiva a 6 meses. Pero asumimos que es un paso orientado a frenar la impunidad, a llevar adelante los procesos más gruesos, más grandes, por Sencata, por Sacaba, por Guayani. Hay víctimas múltiples y también vamos a pedir que el Ministerio Público obre de una vez, se ponga a la altura del clamor en los otros 5 delitos, denuncias posesionadas contra Camacho y otros por el bloqueo, por actos de corrupción, por la violación a derechos humanos, por asociación delictiva. Vamos a seguir a pedir nosotros a las autoridades que continúen con la investigación, ¿no? Y que todos los implicados, ¿no?, en el golpe de Estado del 2019 sean procesados también. Estamos nosotros felices por los caídos, que se ha hecho justicia. Bueno, después de tantas horas de espera, ahora ya se repliegan, esta vigilia va a continuar en emergencia como lo había manifestado. Nosotros vamos a continuar en emergencia, vamos a pedir ampliación y vamos a pedir que el proceso de investigación prosiga hasta lograr la sentencia, hasta lograr la segunda fase, que ya será ante el Tribunal Juzgador. Acabo de mostrarle cómo todas aquellas personas que se encontraban en la vigilia comenzaron a retirarse paulatinamente después de conocida la determinación. Se llevaron los ataúdes, se llevaron los carteles, pero sí manifestaron que continuarán en una vigilia permanente para conocer cómo avanza este proceso judicial. Lo cierto de todo es que a continuación, permítame por favor enseñarle el momento exacto en el que Sergio Pacheco, el juez del juzgado octavo de instrucción en lo penal, hacía referencia a esta determinación de llevar al señor Luis Fernando Camacho 4 meses al penal de Chonchocoro.
Por tanto, el juez octavo de instrucción de no penal cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, las facultades conferidas por el artículo 54 de la Ley 1970, dispone la aplicación de la detención preventiva para el diputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que deberá ser cumplida por el plazo de 4 meses en el recinto penitenciario de Chonchocoro de la ciudad de La Paz. Pero también en medio de esta audiencia, que por cierto fue virtual, hubo participación también de Luis Fernando Camacho. Esto fue lo que dijo. Impongo una dictadura como en Venezuela y en Cuba. Yo soy un hombre de fe, presidente, como fue la lucha de mi pueblo y fue la lucha de los bolivianos. Lo único que puedo decirle es que como abogado pregoné que la justicia es el único mecanismo que tenemos los ciudadanos para hacer defender nuestros derechos. Dios domine a su autoridad, Dios bendiga a su autoridad y absolutamente a todos los que están en este momento conectados. Y si usted cree que solamente estaban personas movilizadas, que sean los autoconvocados, algunos otros sectores en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se equivoca. Porque quiero contarle además que algunos de los asambleístas pertenecientes al partido de Luis Fernando Camacho, estamos hablando de Creemos, también realizaban una vigilia. Inmediatamente conocida esta decisión, esta fue la opinión de los asambleístas. Tras esta resolución de la justicia, llegaron hasta la Fuerza Anticrimen diputados apoyando a Luis Fernando Camacho y dando declaraciones en cuanto a lo que se ha determinado. Los bolivianos acabamos de ver una resolución y una sentencia espuria de parte de un juez que no se atrevió ni siquiera a prender su cámara. Leyó su sentencia sin respirar. Leyó una sentencia que probablemente ya estaba escrita incluso antes de comenzar la audiencia y no tuvo la decencia siquiera de darle la cara al país. Ya no podemos hablar de Estado de Derecho, por cuanto no existían riesgos procesales, no existían riesgos de obstaculización y debería el gobernador hoy haber escuchado una audiencia una sentencia que le permita defenderse en libertad. Los argumentos tanto del juez como de la parte acusadora que lo imputaba eran argumentos falaces, pero además bastante subjetivos, que no guardaban relación con los hechos. Culpamos y responsabilizamos directamente al presidente Lucho Arce en caso de que nuestro gobernador sufra alguna dificultad en su salud. Hemos manifestado abiertamente la condición en la que se encuentran los abogados, también han mencionado. Acabamos de comenzar un paro en Santa Cruz y a los cruceños quiero decirles, es momento de hacer más contundente el paro y los bloqueos de carreteras. Es momento de mostrarle al presidente Arce que no nos va a asustar y es momento de demostrarle que estamos firmes para defender el Estado de Derecho. Por la tarde iniciaba todo este procedimiento. Hablamos de la audiencia de medidas cautelares. 1:30 de la madrugada es cuando se conoce la decisión y aproximadamente 1 hora y 15 minutos después es el momento en el cual se dispone la detención preventiva en Chonchocoro de Luis Fernando Camacho y es trasladado, como ustedes pueden ver en estas imágenes, hacia este penal. Inmediatamente pasa todo esto, llega inclusive el subcomandante de la policía, Ronald Rebollo, a las instalaciones de la FELCSE. Salió con el rostro cubierto, hablamos de Luis Fernando Camacho, como ustedes pueden apreciar en este momento en las imágenes, cubierto con una frazada, escoltado por 2 agentes de la policía, lo suben a esta patrulla y parte en medio de este fuerte operativo policial hacia la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Pero también hay repercusiones en Santa Cruz de la Sierra. Nos imaginamos de algunos asambleístas, de la gente, cómo está el oriente boliviano, cuando este viernes, tengo entendido, estamos en un paro de 24 horas. Fernando Edmundo.
Correcto, Héctor, pero hoy lo que se está llevando a cabo y esta medida es parte de las resoluciones que se tomaron ayer en la Asamblea de la Cruceñidad del Mundo. 8 puntos específicamente, uno de ellos el paro que actualmente se vive en Santa Cruz de 24 horas. Repudiar el secuestro violento y posterior aprehensión en contra del gobernador y expresidente cívico, doctor Luis Fernando Camacho Vaca. 2. Exigir al Poder Judicial que no se preste más al manoseo político y haga respetar la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. 3. Denunciar a la comunidad internacional que el gobierno boliviano, presidido por Luis Arce Catacora, ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política, la criminalización de facto del ejercicio del disenso. 4. Condenar y desconocer al actual comandante departamental de la policía, quien se ha prestado a este vil acto atentatorio contra la vida del gobernador del departamento de Santa Cruz. 5. Instar a todas las instituciones cruceñas descentralizadas, autonómicas, autárquicas, gremiales, a sumarse a nuestra lucha, ejecutando todas las acciones pertinentes y necesarias para cumplir y hacer cumplir lo decidido dentro de esta magna asamblea. 8. Instruir a la ciudadanía en general a realizar un resguardo pacífico, responsable y permanente de todas las oficinas de las instituciones públicas nacionales. Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 0 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022, exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento. Respaldamos la determinación asumida por el Comité Cívico Provincial de la Cruceñidad de llevar en adelante el bloqueo de carreteras fronterizas a nivel departamental y de todas las vías de comunicación nacional, cerrando la posibilidad a las autoridades serviles del gobierno nacional de ejecutar próximos secuestros de cualquier ciudadano, dirigente o autoridad departamental que se encuentren amenazados de ser violentados en sus derechos constitucionales. Bueno, fueron varios puntos de medidas de presión que se van a tomar, en todo caso, que se definieron después de varias horas de esta Asamblea de la Cruceñidad. Y nosotros, Fernando, hemos preparado unos cuadros para que tengan la figura ustedes más clara de lo que va a suceder. Exactamente, vamos a ahondar en estas determinaciones tomadas en la Asamblea de la Cruceñidad. Acompáñenos, por favor. Resolución por parte de los cívicos y miembros de la Asamblea de la Cruceñidad. Paro cívico de 24 horas este viernes. Es una de las medidas del mundo. Además, bloqueo de carreteras y fronteras que en primera instancia se había determinado por parte de los cívicos provinciales y ha sido reforzado ahora en todo el departamento. Bueno, también está la vigilia en las instituciones públicas, acontecimiento que ya ha ocurrido desde anoche, veíamos por ejemplo el Palacio de Justicia, entre otras instituciones. Exacto, y bueno, el reconocimiento al derecho de la protesta de la ciudadanía. Prácticamente con esto están pidiendo que no hayan personas también aprehendidas o se intervengan las protestas que se están llevando a cabo en todo caso en la ciudad. Es así, ratificar la decisión del Cabildo es otra de las resoluciones que forman parte de lo que se determinó en la Asamblea de la Cruceñidad. Entre ellas la de replantearse la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano. Pero también tenemos un último punto, señoras y señores, el desconocimiento al comandante departamental de la policía, quien aseguran que se prestó para el operativo que se gestó en busca de la aprehensión y concretaron, mejor dicho, la aprehensión de Camacho. Es así, hemos revisado algunas de estas determinaciones, pero vamos a ir en vivo con nuestro compañero Joaquín Luna, quien se encuentra en una de las zonas que durante los días de paro, hace algunos días cuando se veía los 36 días de paros cívico en el departamento de Santa Cruz, presentaba mucho conflicto en el mundo, hay que decirlo. La avenida La Campana principalmente, enfrentamientos, personas que resultaron también heridas ahí, la represión por parte de la policía. ¿Cómo estará esta zona ahora? Tenemos entendido que volvió la situación complicada anoche al Plan 3000. A ver, a esta hora de la mañana, Joaquín Luna ya se encuentra. Joaquín, buenos días. Cuéntanos. Buenos días, exactamente estamos a 50 metros de la rotonda del Plan 3000, donde se registraron hechos de violencia en horas de la madrugada. Queremos mostrarles cómo han quedado las oficinas de impuestos nacionales, una agencia del ente
público donde entraron, prácticamente violentaron. Vean ustedes el quemazón que hubo afuera de esta institución pública. Y aquí nos encontramos con una vecina. ¿Usted logró ver qué es lo que ha sucedido? Buenos días a todo el pueblo, a todo Bolivia, aquí presente. Yo soy una afectada también, que injustamente han venido a atacar la gente de Camacho, la gente que no... ¿Usted vio cómo se han desarrollado estos hechos de violencia? Sí, he visto cómo se lo han llevado las computadoras, han metido juegos, han metido petardos, todo, han querido volver a entrar a la residencial Tupiza también, han querido volver a entrar. Todo esto que es verídico, todo lo que ha pasado, han incendiado, han entrado adentro. Estas cortinas están... ¿Cuántas personas? Eran más de 100 personas que han entrado a la rotonda, aquí de la rotonda. Más de 100 personas que han entrado aquí a la rotonda, mis queridos colegas. Mire, es una cosa injusta que ha pasado. Les ha afectado también a mis colegas, también a mis compañeros comerciantes. Han saqueado las tiendas, de los zapatos, de los baños. De ahí han sacado también celulares, computadoras, de los chicos de que arreglan celulares. La verdad es una cosa, una impotencia que uno tiene como ciudadano al ver tanta injusticia que existe en este país. Muchas gracias, señora. Complementar, Fernando, de que en la rotonda del Plan 3000 se encuentra un contingente policial que está justamente brindando la seguridad por si ocurre algún enfrentamiento. Y en la avenida La Campana, donde siempre se registran hechos violentos, se encuentran también en vigilia los que están acatando el paro cívico. De esta manera queremos reflejarle lo que ha sucedido en impuestos nacionales en horas de la madrugada, cómo ha quedado prácticamente la puerta sumido, ¿no? Hundido, y también están algunos elementos, algunos enseres que han sido quemados afuera de esta oficina de la institución pública. Bueno, esperemos que no pase a mayores. Ya la afectación es evidente. En el mundo vemos cómo no, algunos negocios han quedado afectados, además de la institución pública. Este grupo de personas que lo que busca es eso, ¿no? Justamente dañar ese patrimonio, pero además causar esa zozobra en esta que ha sido una zona que ha presentado mucho enfrentamiento, lo decíamos ya en anteriores ocasiones. Gracias, Joaquín. Bueno, esto se suma a la lista de instituciones que fueron atacadas el día en el que se aprendió a Luis Fernando Camacho. Pero a ver, tomando en cuenta la resolución de la Asamblea de la Cruceñidad, donde se mencionó la vigilia pacífica en instituciones, esto para evitar autoatentados, se hizo de inmediato y uno de los primeros lugares donde se instalaron vigilia fue el Palacio de Justicia. Hace algunos minutos culminó la Asamblea de la Cruceñidad, en la cual se resolvió la vigilia en instituciones públicas. Y en este momento nos encontramos en el Palacio de Justicia, lugar hasta donde han llegado una considerable cantidad de personas, quienes ya empezaron con la vigilia pacífica. Yo creo que mal contadas hay un poquito más de 500 personas dispersas en toda la circunferencia del edificio del Palacio de Justicia, y estimamos que van a llegar muchas más, ¿no? Aquellas que han quedado todavía en el Comité Cívico. En este momento está llegando ya efectivos policiales. Por un lado, estamos observando que incluso tienen la indumentaria antimotines con gases lacrimógenos. No repriman al pueblo, no repriman al pueblo. La ciudadanía cruceña es pacífica. Lo único que están pidiendo es liberar a Camacho. Evitemos la agresión. Evitemos la agresión. Mira lo que tienen, mira lo que tienen. Lo que han tumbado. Mira lo que han tumbado, miren. Miren. En este momento ya la policía está haciendo uso de agentes químicos, ha echado gas pimienta a las personas que están protestando en este lugar. En una primera instancia aseguraron de que no iban a hacer uso de agentes químicos, lo hicieron. Utilizaron gas pimienta contra mujeres que se encontraban en este lugar. Aquí ha existido una toma pacífica, aquí ha existido una toma pacífica
por parte de los ciudadanos que se han autoconvocado y lamentablemente nuevamente están haciendo abuso de la fuerza para reprimir a la ciudadanía. Ya la policía ha procedido a realizar un acordonamiento a la entrada principal del Palacio de Justicia. Eso por un lado. Y por el otro, las personas se han dispersado en distintos lugares. Ahí estamos observando que están manteniendo distancia, y es que temen a que nuevamente sean reprimidas con agentes químicos. El policía me tiró en mi cara, le dio. En toda mi cara me lo tiró el gas directo. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí de escudo para que ellos no crucen. Y entonces él me empujó y me lo tiró en plena cara. Apenas me he podido recuperar. Bueno, esta es una de las tantas instituciones donde se van a realizar vigilias en la jornada de hoy, en todo caso, de este paro cívico, donde, reiteramos, lo decía la Asamblea de la Cruceñidad, esto es para evitar autoatentados, es la posición que ellos tomaron. Obviamente hay distintas situaciones que se podrían dar y esperemos que no se complique también, Fernando. Ojalá, y los efectivos policiales están allí justamente para eso, ¿no? Hay un contingente importante que está resguardando las instituciones, o al menos algunas de ellas. Igual nosotros vamos a ir mostrando el panorama de lo que está pasando en la capital cruceña, en el departamento de Santa Cruz en general, a lo largo del programa. Mientras tanto, continuamos contigo, Héctor. Cuando el gobernador de Santa Cruz, después de una audiencia maratónica, 7 horas que duró su audiencia, fue la determinación del juez octavo en lo penal que ha determinado enviarlo a la cárcel de Chonchocoro. Y este es el momento en el que justamente la autoridad sale, mire usted, con una manta en la cabeza, cubierto, y además que con un chaleco antibalas, es subido a un vehículo policial. Ahí está, este es el momento exacto cuando policías lo escoltan hasta este vehículo policial. Reiteramos, con una manta en la cabeza y también con un chaleco antibalas. De esta forma, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, será trasladado hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz. Pero hay más repercusiones a propósito de este tema, porque también quien fue su compañero, incluso participaron de las elecciones generales, Marco Antonio Pumari, le envió una carta al gobernador de Santa Cruz y vamos a ver la misma. A mi querida Bolivia, quiero expresar mi profunda preocupación por el atentado criminal que sufrió el día de ayer el departamento de Santa Cruz, donde cobardemente secuestraron a su gobernador utilizando a nuestra policía como arma coercitiva en contra del pueblo y sus autoridades. Pido al pueblo cruceño no abandonen ni olviden a sus líderes que lucharon por su tierra, porque cobarde jamás ha sido el cruceño, ya que tengo el orgullo como potosino de haber luchado con ustedes. Hoy los bolivianos debemos comprender el peligroso camino sin retorno que nos quieren llevar grupos criminales que manejan la justicia corrupta en nuestro país. Si hoy no ponemos un alto a todo este atropello y a esta instrumentalización de la justicia, estaremos destinados a ser esclavos de los que hoy ostentan el poder. Y continúa esta carta enviada por Marco Antonio Pumari, quien, recordemos, el pasado 10 de diciembre ha cumplido 1 año en la cárcel, también con detención preventiva. Hay más repercusiones sobre este tema tras que se conoció justamente la detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro del gobernador de Santa Cruz por 4 meses. Edmundo, Fernando. Sí, Vania, las repercusiones llegaron también por parte de familiares y allegados del gobernador de Santa Cruz. Una de las personas que ya salió a la luz pública dándole un mensaje de apoyo ha sido su esposa, Fátima Jordán. Justamente tenemos sus palabras de apoyo, justamente las vamos a escuchar en este momento. Soy Fátima Jordán, esposa del gobernador Luis Fernando Camacho, secuestrado brutalmente por el gobierno masista. Una de las cosas que más me enamoró de vos fue tu lucha por tus convicciones, por tus ideales, al punto de arriesgar tu vida por defender la democracia de tu país. Tu familia, estamos muy orgullosos de vos, de tus luchas, de tu fe, de tu lealtad, de tu amor por Bolivia y por Santa Cruz. Dijiste que no ibas a huir y no lo hiciste. Dijiste que ibas a ponerle el pecho a la lucha y lo estás haciendo. Y yo sé que al lado de todo tu pueblo vamos a conseguir tu libertad. En casa te estamos esperando con mucho amor,
vamos a resistir, vamos a luchar y sé que al lado de tu pueblo vamos a lograr tu libertad. Continuamos y hay más repercusiones tras la decisión de un juez de enviar 4 meses al penal de Chonchocoro al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Vamos a recordar lo que ha sucedido el 2019 y permítanme leer, por favor, algo que ha señalado el exgobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, quien en su momento, él se ha considerado como víctima de estos hechos ocurridos. La impotencia te domina. No es fácil, han quemado mi casa en 2019. No han respetado ni siquiera a nuestras mascotas, perros, gatos. Todos ellos han sido quemados vivos. Si nos encontrábamos, nos quemaban, recordó ante el clamor por justicia el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez. Estamos en este momento en contacto con él y estas son las imágenes justamente de lo que ocurrió en su vivienda. En horas de la tarde llegaron hasta este lugar, allá en Oruro, y posteriormente así fue quemada la casa del exgobernador de esta región de nuestro país. Esto, reiteramos, así ha ocurrido el 2019. Estamos en contacto con Víctor Hugo Vázquez, exgobernador de Oruro, con quien vamos a hablar acerca de este tema y también qué opina sobre la determinación de la justicia. ¿Cómo está, don Víctor Hugo? Muy buenos días a ti, por tu intermedio, a todas mis hermanas de toda Bolivia. La verdad, contento porque entendemos que la justicia está empezando a actuar como corresponde, porque como usted decía que el año 2019, cuando yo era gobernador, han llegado unos jóvenes de Santa Cruz bien armados en movilidad de lujo, han contratado delincuentes del sur de Bolivia y han quemado mi casa. Yo he perdido todo. Y la verdad no sabíamos cuándo iba a llegar la justicia. Y hoy en familia conversamos y expresamos nuestra satisfacción públicamente por este inicio de que se va a hacer justicia con nosotros. Y no simplemente con nosotros, sino también con el pueblo boliviano, con quienes provenimos de sectores populares, con quienes provenimos de los pueblos indígenas, campesinos. Ha sido trágico nuestra realidad porque éramos peor que los perros nosotros, no nos respetaban. Hoy ojalá se dé, yo felicito al juez en que ha dictado la detención preventiva de 4 meses en Chonchocoro. Reitero este inicio, después de esto debe venir los otros cabecillas como Carlos Mesa, como Waldo Ladacín, entre otros que se han dedicado a vejar a quienes provenimos de los pueblos indígenas y campesinos. Señor Vázquez, ¿hay personas aprendidas por los destrozos en su vivienda? ¿Se pudo hacer la reparación de algunos daños o prácticamente ha quedado en nada su casa? Prácticamente nulo. No ha habido ninguna aprehensión, no ha habido ningún resarcimiento. Nosotros hemos perdido todo el patrimonio familiar, ese sacrificio de más de 20 años con mi familia, he perdido absolutamente todo. Yo, como siempre les digo, solamente he rescatado uno de mis bienes, que es mi televisor pantalla plana, el único. Los demás han destruido, han quemado y se lo han robado. Esa es una gran verdad. Sin embargo, reitero que con la aprehensión del señor Camacho, que es uno de los principales cabecillas del golpe de Estado del año 2019, pues sentimos una cierta satisfacción porque creemos que la justicia llega aunque tarde. Esperamos que sea así, que la justicia actúe con celeridad y que dicte lo que corresponde por constitución, por las leyes. Y eso nosotros no nos metemos, sino que eso damos la plena certeza de que la justicia va a hacer. Al margen de su posición con relación al señor Luis Fernando Camacho, ¿qué me dice, qué análisis hace de lo que está sucediendo ahora en Santa Cruz y en el país? Diferentes regiones se han pronunciado que van a protestar, rechazan la forma y la aprehensión y la detención ahora del señor Luis Fernando Camacho. Tenemos entendido que si bien hay una movilización, un paro de 24 horas con bloqueos, no está tan fuerte. Tenemos muchos hermanos y hermanas de Santa Cruz que no está tan fuerte como se creía, y eso implica de que esto se va a ir pausando porque finalmente
una cosa arbitraria, sino es un tema que corresponde porque don Luis Fernando Camacho no es ningún angelito, pues ha cometido varios delitos, por tanto tiene que rendir cuentas a la justicia boliviana, y en ese marco lo único que pedimos es que se haga todo aquello siempre en el marco de la ley y de la Constitución. Usted está en Oruro en este momento, ¿no? ¿O dónde? Sí. En Oruro. ¿Y qué dicen en Oruro? ¿Cuáles han sido en Oruro. Muy bien. ¿Cuáles han sido las repercusiones? ¿Qué dicen en su región? Nosotros hemos estado intercambiando. Adelante, lo escuchamos al señor Vázquez. Estamos intercambiando con algunos dirigentes. Hemos estado intercambiando con algunos dirigentes de algunos sectores. Aquí hay un aire de tranquilidad, de felicidad, sobre todo por la detención en Chonchocoro de don Luis Fernando Camacho, excepto algunos pequeños sectores seguramente van a expresarse en favor, pero sin embargo la gran mayoría que hemos sufrido en este golpe de Estado, pues estamos satisfechos y esperamos que la justicia continúe, no desmaye, no se venda al otro lado, sino que actúe en el marco, reitero, de la Constitución y de las leyes vigentes en nuestro país. Don Víctor Hugo, ¿ha pensado nuevamente retomar la vida política? En el momento no. Sin embargo, vamos a seguir trabajando para poder seguir fortaleciendo este proceso de cambio al movimiento al socialismo. Esa es nuestra tarea. Sé que somos el partido más grande de la historia de Bolivia, por tanto tenemos algunas divergencias internas, pues sin embargo esas divergencias internas no necesariamente implican una división del movimiento al socialismo. Estamos convencidos que al 2025 estaremos compactos como un solo hombre para seguir dirigiendo las riendas de este país. ¿Se ve como posible candidato el 2025? No necesariamente, pero desde el lugar donde estamos vamos a seguir trabajando de manera conjunta, fortaleciendo para seguir trabajando en beneficio de nuestras hermanas y hermanas y de nuestros pueblos. Muy bien, le agradezco mucho, don Víctor Hugo Vázquez, por haber conversado con nosotros. Vamos a estar pendientes todavía de otras repercusiones que vayan a generarse producto de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Que tenga un buen día. Muy buenos días a ti, por tenerme un saludo cordial, cariñoso y éxitos para el año 2023 a todas mis hermanas y hermanos de toda Bolivia. Gracias al señor Vázquez. Continuamos. Esta información de último momento cuando son las 6 de la mañana con 58 minutos. De inmediato vamos con nuestra unidad móvil y Víctor Hugo Rojas hasta inmediaciones del penal de Chonchocoro para que tú nos digas qué está pasando. Adelante. Héctor, faltaban unos minutos para las 4 de la madrugada para que sea ingresado. Acá llegó, faltando estos minutos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, trasladado desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de La Paz, luego de esta audiencia de medidas cautelares que se ha dado desde aproximadamente 5 de la tarde y habría concluido a las 3 de la madrugada. Es que Luis Fernando Camacho ha sido trasladado con una cúpula de seguridad, al menos 4 camionetas y se hablan de 3 motocicletas las que acompañaron este resguardo que ha llegado hasta el penal de San Pedro de Chonchocoro, el penal de máxima seguridad acá en el municipio de Viacha. Acá ha sido ingresado y se conoce que durante 2 semanas, al menos, la autoridad va a estar aislada, esto por las medidas de bioseguridad que se han determinado. Entonces, Luis Fernando Camacho está acá al interior. Se ha informado también que se tenía una protesta de miembros de los Ponchos Rojos en puertas de lo que era el penal, en horas de la madrugada misma, pero que esta se habría retirado con un petitorio, que sean las Fuerzas Armadas las que intervengan todas las medidas de protesta que se están dando en Santa Cruz. Entonces, esta sería la primera jornada de 120 días, 4 meses es que se ha determinado que Luis Fernando Camacho guarde detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Esto determinado por el juez Sergio Pacheco del juzgado octavo, quien estaba velando esta denuncia que se ha interpuesto en contra de Luis Fernando Camacho. Héctor.
Te agradezco mucho por el informe, Víctor Hugo. Es lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos con pantalla plena, por favor, señor director del penal de Chonchocoro. Son las inmediaciones de este recinto carcelario donde ha sido trasladado ya en la madrugada, como bien nos especificaba nuestro periodista Luis Fernando Camacho. Estará en un área de aislamiento, ¿no? El gobernador de Santa Cruz, esto por el tema del coronavirus. Él también padece con una enfermedad. Su médico incluso ha hecho ciertas recomendaciones, la medicación que él tiene que recibir. Él Una dice cierta cantidad de pastillas. Exacto, que de acuerdo a la enfermedad que él padece, no es prudente que se encuentre en una ciudad con tanta altura como La Paz, por ejemplo, ¿no? Y menos en el penal de Chonchocoro. Pero hay diferentes reacciones, repercusiones a propósito del tema, pero mientras se encuentra en esta área de aislamiento, posteriormente será trasladado hasta una celda, no sabemos en qué sector de Chonchocoro. Mientras le estamos mostrando estas imágenes, la polémica también se suscita en Santa Cruz de la Sierra, porque como veíamos, uno de los mercados, por ejemplo, estaba con las puertas abiertas. Los comerciantes han indicado que van a salir, gente que tiene restaurantes, microempresas también, por la fecha de la llegada hacia Año Nuevo, ¿no? Han bajado las ventas considerablemente mucho, sí, a raíz de lo ocurrido, ¿no? Y estamos a cuánto, Héctor, de recibir este Año Nuevo. 2 días. El sábado, ¿no? El sábado, claro. y las ventas han disminuido. Las protestas se agudizan también en Santa Cruz. En pantalla dividida, el lugar donde ha sido trasladado el penal de Chonchocoro, penal de máxima seguridad, así lo ha determinado un juez, que el señor Luis Fernando Camacho permanezca en este punto. Víctor Hugo, ¿algo más que quieras apuntar? Sí, en el apunte y nada más para aclarar, no hay ningún tipo de resguardo policial al exterior. Se cree que hoy día podrían asomarse los familiares de Luis Fernando Camacho, como también la defensa está acá, para precautelar su seguridad. Inicialmente, como ustedes bien lo apuntaban, el tema de salud, y que también él tenga por lo menos la comodidad necesaria para pues permanecer en este penal. Entre tanto, se ha dicho que ellos iban a llegar en el transcurso de la mañana. Entonces vamos a estar nosotros expectantes. Lo que sí se da un ambiente de tranquilidad acá en afueras del penal de San Pedro de Chonchocoro. Hay el patrullaje correspondiente de la policía al interior, pero este es el cotidiano y no hay algún otro tipo de de resguardo máximo al que se da todos los días. Muy bien, Víctor Hugo, gracias por esta información. Cualquier momento estaremos de retorno hasta el penal de máxima seguridad. Todo en calma, ¿no, Héctor? En comparación a lo que ha sucedido en San Pedro el día de ayer, que los privados de libertad con carteles han... No lo queremos aquí. Exacto, no querían que Luis Fernando Camacho sea trasladado. No había esa información, pero en Chonchocoro tal parece que todo se desarrolla con... Al día en el lugar de los hechos y vamos a conocer más repercusiones a propósito del caso de Luis Fernando Camacho. Claudio, ¿quiénes se pronuncian y qué determinaciones van a asumir? Por favor. En este momento, Vania, nos encontramos junto a Manuel Morales del CONADE. Sí, la situación jurídica de Luis Fernando Camacho está dando de qué hablar. Buenos días. Buenos días. El día de ayer hemos visto como un juez, prácticamente sin hacer preguntas, como un simple moderador, ¿no? Como si estuviera en un Zoom con cámaras apagadas. No hemos visto los rostros, ¿no?, de los fiscales, de las partes acusadoras. Ha decidido llevar a Luis Fernando Camacho a Chonchocoro. Es un regalo que le está dando al gobierno de Luis Arce. Es una pena que la justicia actúe de esta manera. Luis Fernando Camacho es un preso político. El día de hoy también ha salido publicada ya un pronunciamiento de la CIDH que solicita dar libertad a todas las personas que por razones políticas están siendo detenidas en varios países de la región, no solamente en Bolivia. Hay un paro cívico en este momento en Santa Cruz. El CONADE apoya este paro cívico y consideramos que este ha sido un exceso, una arbitrariedad del juez que ha dictaminado esta detención. Pedimos que se garantice en Chonchocoro su integridad física, psicológica, y seguramente en las próximas semanas, en los próximos días, ya estaremos reuniéndonos con distintas organizaciones para ver qué medidas asumimos, pero sí admitimos que este es un proceso político viciado de incoherencias y en otro momento seguramente vamos a dar detalles de cómo han actuado de manera equivocada y sesgada las autoridades, sobre todo del Ministerio Público. Señor Vania, Morales, si tienes alguna pregunta, sí. En este momento Manuel Morales escucha. Así es. Gracias por acceder a este contacto, Manuel. A ver, el día de ayer el alcalde de La Paz dijo, La Paz no va a realizar ningún tipo de protesta, manifestación, paros o bloqueos. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué medidas van a asumir? Si podemos adelantar algo, por favor.
Sí, es que este no es un tema de la paz, ¿no? O de la ciudadanía. Este es un tema político. Las personas que tenemos un aprecio a la democracia y que consideramos que la justicia debe dejar de ser un instrumento tan servil al gobierno, nos vamos a pronunciar. Entonces, no sé si el alcalde que ustedes han visto, militante de demócratas, se habrá movido un dedo, por ejemplo, por la libertad de la señora Yanine Áñez, ¿no? Que era parte de su partido político. Entonces, hay algunos actores que se han beneficiado del gobierno anterior de transición y no mueven un dedo por la libertad de sus detenidos políticos. Este no es el caso del CONADE. Nosotros no tenemos ninguna intención ni interés particular. Estamos en la defensa de Luis Fernando Camacho porque es un detenido político y porque se ha agraviado los derechos procesales y constitucionales de esta persona. Es una cuestión de principios y nosotros, con o sin el alcalde, vamos a generar movilizaciones o lo que se pueda, acciones de denuncia para lograr que los presos políticos sean liberados en el país. Ahora, lo que va a pasar en Santa Cruz, lo que está pasando, según algunos analistas, es peligroso por la convulsión, las protestas que se vayan a generar. ¿Qué opina usted de esto? El gobierno sabía desde el momento en el que el Ministerio Público lo ha secuestrado con violencia que se iba a generar una reacción. Hasta ahora el pueblo cruceño está actuando de una manera muy calmada, hay un paro cívico, han decidido, por ejemplo, resguardar las instituciones en la región debido a que se ha evidenciado a través de los medios de comunicación también de que existen autoatentados, ¿no? En el caso del INE el día de ayer hay imágenes donde se ve que están militares entrando y que luego aparece el fuego dentro de esa institución. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cualquier atentado, cualquier acción puede ser un autoatentado y por eso las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad del día de ayer, uno de los puntos específicos es el resguardo de las instituciones, preveyendo que puedan haber manos oscuras que puedan generar este tipo de autoatentados para generar una situación parecida a la de Adel Coca, ¿no? Es decir, quemas, acciones violentas y empezar con una persecución y una cacería a todos los dirigentes cívicos. Don Manuel, y a propósito de lo que acaba de señalar y para cerrar le pido que seamos breves, quienes se consideran víctimas de los hechos ocurridos el 2019 dice que ahora van por más, van por otros dirigentes, otros líderes, otros actores políticos, Carlos Mesa, por ejemplo. ¿Qué opina? Es que es absurdo. El día de ayer estamos hablando de un juicio por terrorismo, una única tipificación. El fiscal no ha podido demostrar que Luis Fernando Camacho ha hecho actos de terrorismo. Al caso se le llama golpe 1. Se pronuncian supuestamente algunas víctimas de masacres que ha habido en Sincata, en Sacaba y en otros lugares, pero eso ha sido una acción durante el gobierno de la señora Yanine Áñez. ¿Qué relación tenía, por ejemplo, o que tiene Luis Fernando Camacho? Y eso el Ministerio Público no puede establecer. ¿Qué relación tiene Fernando Camacho con lo que ha pasado en Sincata? Ninguna relación, no se ha podido probar de manera objetiva, con pruebas palpables, esa relación. Y sin embargo se utiliza a estas víctimas para generar esta especie de persecución política. Nosotros tenemos que estar firmes y saber que en una democracia se tienen que respetar los derechos procesales de las personas. Bien, gracias don Manuel, gracias por haber hablado con nosotros, gracias Claudio. Hay más repercusiones sobre este tema y muchas personas, incluso analistas, ya están hablando de quién va a suplir al gobernador de Santa Cruz. El vicegobernador, en este caso Mario Aguilera, aclaró que Luis Fernando Camacho sigue siendo el gobernador de esta región, pero él asumirá este desafío, este reto, el cargo, mientras Luis Fernando Camacho y dure el proceso de investigación, esté detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro. Veremos qué dice, porque se tendría que reunir la Asamblea Departamental también para tomar una determinación. Estaremos ampliando. Volvemos hasta el municipio de Viacha, lugar donde se encuentra el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, lugar también donde ha sido trasladado hace unas horas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Al día tu día presente en este punto, Víctor Hugo Rojas, ¿qué novedades? Vania, no ha habido ningún movimiento llamativo, por lo menos en este lugar. Nosotros estamos expectantes y vigilantes, no solamente en la parte
interior del penal de San Pedro de Chonchocoro, siendo que de pronto podría llegar alguna ambulancia por la figura de salud de la autoridad departamental. Por otro lado, en la parte externa, si bien hay algunos vehículos, son de los uniformados policiales que van llegando a cumplir su trabajo, y como es bastante distante esto de la carretera Viacha, por lo menos, tienen que hacer uso de sus propios vehículos. Por otro lado, te voy a mostrar para que la gente entre un poquito en contexto. A este lado, al lado derecho de sus pantallas, le voy a mostrar lo que son los kiosquitos que habitualmente funcionan solamente los días jueves y sábado, que son los días que se permiten las visitas en un determinado horario en el penal de Chonchocoro. Hoy están cerrados, no existe nada. La tienda más cercana está aproximadamente a unos 15 minutos de traslado en vehículo, entonces es bastante alejado lo que tenemos acá. Y al interior del penal de Chonchocoro, lo que hemos logrado escuchar, Vania, es algunas instrucciones. Los privados de libertad que están al interior salen a hacer algunos trabajos que tienen en lo que son sembradíos. Por otro lado, también hay algunos tipos de granjas, entonces trabajan en esto ellos en horas de la mañana. Ya hemos marcado las 8:15 y ellos han estado en ese movimiento que solamente se escucha, te voy a decir, porque no se puede ver. Existe un segundo perímetro más allá de este primero, donde está toda la población, así que no ha habido ningún cambio en este lugar, Vania. Bien, simplemente como datitos, hay diferentes áreas, sectores en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Incluso en determinado momento, tras una investigación, se determinó a una de estas áreas como el lugar de los pesos pesados, ¿no? Donde estaban los privados de libertad, algunos que gozaban con ciertos beneficios. Tras una intervención, aparentemente se desarticuló esto, ¿no, Víctor Hugo? Pero hay personalidades reconocidas, exautoridades que están en este momento en Chonchocoro. ¿Podemos nombrar alguna? Sí, que se me vengan a la mente, porque me encuentras casi como en un examen. Por ejemplo, está el coronel Blas Valencia. Sí. Quien era miembro de la policía, y en algún determinado momento él fue el representante de los privados de libertad. Está también Franz Pari, que fue relacionado con el Banco Unión, el desfalco millonario. También se encuentra el yerno de Lima Lobo, se me fue el nombre en este momento, que ha sido trasladado igual desde Santa Cruz, involucrado con el asesinato a 3 policías. Santos Ramírez también está, ¿no?, en este recinto carcelario, o estuvo en este mismo lugar. Años atrás, Santos Ramírez ya cumplió condena, tengo entendido que él ya está libre, ya es un ex privado de libertad. También han trasladado, bueno, el penal de San Pedro, en realidad, de San Pedro de Chonchocoro, concentra a privados de libertad sentenciados por delitos más graves, mayores, ¿no? Sí. Asesinatos en serie. Por ejemplo, acá también está quien fuera denunciado como el asesino 77, Flores. No recuerdo, Richard Flores, ¿no? Richard Flores, claro. De la misma manera por violación, exactamente. Cierto. Entonces, existen diferentes sectores, como también personalidades, como bien tú lo apuntabas, que guardan detención en este lugar. Claro. Como dato nada más, y gracias Víctor Hugo, que siempre está al tanto de toda la información y nos ha proporcionado algunos nombres de, quienes guardan detención, quienes se encuentran justamente recluidos en este penal de máxima seguridad. Como bien decía Víctor Hugo, aquellos y aquellas personas con sentencia por haber cometido crímenes se encuentran justamente en este lugar, y es hasta este punto donde ha sido trasladado Luis Fernando Camacho. Va a pasar 4 meses en tanto duren las investigaciones por determinación de un juez. Veremos qué repercusiones más hay en el contexto nacional en cualquier momento. Gracias, Víctor Hugo. Volvemos hasta Chonchocoro. ¿Por qué, Víctor Hugo Rojas, vemos a personal de la Defensoría del Pueblo? Sí, son 4 representantes de esta dependencia que han llegado en un vehículo oficial también de la Defensoría del Pueblo. Ellos se han identificado, por lo menos han anunciado su presencia acá en puertas de lo que es el penal de Chonchocoro. Están haciendo algunos llamados. Evidentemente hemos intentado conversar con ellos. A ver, vamos a intentar una vez más. Muy buenos días, disculpe. Han venido por el tema de Luis Fernando Camacho. Si nos pueden colaborar, solamente una pequeña respuesta.
Bueno, en todo caso, sí, efectivamente hemos venido a ver también la situación de salud del exgobernador de Santa Cruz. ¿Es directamente un pedido del propio Defensor del Pueblo? No, en todo caso, como Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos la obligación de velar por los derechos y garantías constitucionales y especialmente el tema de salud de las personas privadas de libertad y en este caso también del señor Camacho. ¿Ya le han atendido acá? Todavía no, estamos esperando que nos puedan atender. ¿Hay algún requisito que les han pedido? Bueno, en todo caso, nosotros somos una comisión de la Defensoría del Pueblo, así como también del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Estamos presentes justamente con la finalidad de poder ver el tema también del señor Camacho. ¿Cuántas personas? Su situación de salud. ¿Cuántas personas son las principalmente? Somos una comisión de 4 personas. Entonces vamos a esperar la respuesta que le den. Muy bien, perfecto, les agradecemos. Ahí nos han dado el apunte, Vania, importante esta tarea también de verificación, como nos han aclarado. Y como te decía, son 4 personas las cuales están intentando ingresar a lo que es el penal de Chonchocoro para hacer la verificación puntualmente de Luis Fernando Camacho. Así lo han asegurado, Vania. Muy bien, en su declaración también, y eso lo ha señalado el Ministerio Público, el gobernador de Santa Cruz señaló de que no ha recibido ningún tipo de agresión física. De todas formas, la Defensoría del Pueblo llegó también hasta el momento de su aprehensión para constatar esto, si él tenía, algún malestar, si se encontraba en buen estado de salud. También médicos han asistido al gobernador de Santa Cruz, quien padece una enfermedad y es su propio médico el que ha señalado de que no es prudente que él se encuentre en una ciudad con altura, tal el caso de La Paz. Él sufre de deficiencia selectiva de las inmunoglobulinas, IgG. Así lo ha señalado su médico, ¿no? Y que requiere de medicación permanente. Por eso la insistencia también de su abogado el día de ayer de entregarle esta medicación. Ahora se encuentra así, en este recinto penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, donde va a pasar por lo menos 4 meses mientras dure este proceso de investigación. Así lo ha determinado un juez en horas de la madrugada prácticamente, y tras esta decisión fue trasladado hasta este recinto carcelario, desde donde nosotros le hemos estado informando desde muy tempranito con nuestro periodista Víctor Hugo Rojas.